Miren, la primera mesa de esta mañana se titula Avances y desafíos de la cooperación jurídica internacional en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y vamos a contar con 4 expositores de lujo, cada uno en su ámbito. En primer lugar, vamos a escuchar a la maestra Ligia González Lozano. La maestra Ligia González Lozano es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Negocios Internacionales y Derecho Mercantil por la misma institución y posteriormente cursó la maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Adicionalmente, ha tomado diversos cursos diplomados en materia de arbitraje comercial internacional, anticorrupción y conflictos de intereses, impartidos en la Escuela Libre de Derecho. En cuanto a su trayectoria profesional, que es sumamente amplia, actualmente se desempeña como directora jurídica transnacional del Grupo VAL, donde se encarga de emitir dictámenes jurídicos sobre negociaciones financieras, fusiones y adquisiciones de empresas. Asimismo, es responsable de operaciones de algunas empresas privadas y desempeña funciones de consultoría para corporaciones de gran importancia. Además, en el ámbito académico, fue profesora de Derecho Internacional Privado en esta casa de estudios en la Universidad Iberoamericana, también en el ITAM y actualmente en la Escuela Libre de Derecho. Por otro lado, nos acompaña también el doctor José Roberto de Jesús Treviño Sosa, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la UR, miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, miembro honorario de Legal Honor Society of PHI Delta, juez de lo familiar oral en retiro, coordinador de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. También nos acompaña hoy el maestro Francisco Contreras Vaca, quien, como Ligia González, que no lo mencioné, ambos son miembros de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AMEDIP. Francisco, además, es autor de libros de Derecho Internacional Privado, parte general y parte especial. Ha sido profesor de Derecho Internacional Privado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también en la Universidad Panamericana, en la Iberoamericana, en el ITAM, en la Marista y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y también nos acompaña Claudia Sierra Martínez, que está de manera presencial con nosotros, lo cual merece un especial agradecimiento, sin perjuicio de que comprendemos las circunstancias de cada uno de los ponentes que nos acompaña de manera virtual. Entonces, nuestra querida Claudia Sierra Martínez es coordinadora de Derecho de Familia en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La maestra Claudia Sierra Martínez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho Administrativo y Familiar. Se ha desempeñado como abogada dictaminadora en la Dirección de Nacionalidad y Naturalización de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y jefa del Departamento de Recuperación de Alimentos en el extranjero, ambos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este momento funge como coordinadora de Derecho de Familia en la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, oficina designada como autoridad central para las convenciones internacionales en materia de sustracción internacional y adopción internacional de niñas, niños y adolescentes, así como cobro de pensiones alimenticias y casos de reunificación familiar México-Estados Unidos. Bueno, como les decía, la primera mesa de esta mañana se va a concentrar
en los mecanismos de cooperación jurídica internacional, haciendo un vínculo entre las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, cuyo aniversario estamos festejando y son motivo de este coloquio, y también la nueva legislación con la que contamos en México en materia de cooperación internacional, más precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para comenzar, entonces, le vamos a dar la palabra a Ligia González Lozano, para que durante unos 17 minutos aproximadamente hable acerca del contexto del libro 10º del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y cambios importantes en el reconocimiento del derecho. Adelante, Ligia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra Claudia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Universidad Iberoamericana, a mis queridos colegas de este panel. Gracias al auditorio por permitirnos estar por vía remota. Y una pequeñísima aclaración, yo ya no soy directora jurídica de ninguna empresa a este momento. Ahora me dedico a la profesión liberal e independiente de tratar de buscar la paz a través del derecho. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que empezar diciendo que tuve la oportunidad, por diversas circunstancias, de estar en la Barra Mexicana Colegio de Abogados cuando se dictó la sentencia en la que se le pedía al legislativo federal que emitiera el Código Nacional a la luz del artículo 73, fracción 30 de la Constitución. Y entonces la Barra obtuvo este amparo para que se dejara la inacción legislativa y se emitiera el código. Pero dicen, ten cuidado con lo que pides, pero porque derivado de ello tuve el honor de que participé tanto en el grupo bipartita del Senado como de la Cámara de Diputados para la revisión del Código Nacional. El Código Nacional tiene antecedentes muy interesantes, entre ellos la participación de muchos de los estados. eh, y muy rápido les platico que fue un trabajo arduo de más de 9 meses, pero para poder emitir un código que tiene más de 1,190 artículos o que tiene 1,191 artículos es difícil cualquier tiempo, sobre todo cuando estamos haciendo un cambio fundamental en que las normas sustantivas de cada una de las entidades subsistieron y todas las normas adjetivas procesales son las que se tenían que unificar. Entonces, acomodar que todas las normas procesales que responden a las sustantivas sean correspondientes realmente era una labor titánica. Otro de los temas por comentar es que algunos de los códigos en los estados estaban divididos y había código familiar por separado y código de lo civil por separado. Entonces, estos estados están ahorita en el proceso de unificación para regresar a un solo código, que es el Código Nacional. En cuanto al libro 10º, que es el de cooperación internacional, tiene una génesis, yo diría, muy bonita, interesante, y no por ello sin sus retos. Cuando se supo que ya se estaba en la revisión del Código Nacional, la gran pregunta era, ¿va a venir lo mismo que en el Código Federal o va a venir lo que en todos los códigos? Hay algunos códigos de la República que no tenían básicamente normas en materia internacional de cooperación judicial o de reconocimiento de sentencias. Otros sí. Al mismo tiempo, debo comentar que hace más de 15 años la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, AMEDIP, ya tenía un libro presentado como una nueva ley de derecho internacional privado que tanta falta nos hace en México, al igual como lo hay en otros países. Obviamente, dentro de este proyecto de ley amplísimo se encuentra la parte procesal. Cuando se conoció que se iba a revisar en el Senado, directamente al Senado la Academia presentó un proyecto para este libro 10º en el que ya se contenían muchos de
de los temas ya madurados en México y que habían estado en otros códigos locales y en el Código Federal y otros nuevos. ¿Qué pasó? Que cuando llega la revisión al Senado era el último libro y después que se añadió uno correspondiente a eh, cuestiones digitales, es decir, de justicia digital, a que se modificó, por ejemplo, en acciones colectivas, a que el libro de juicios universales cambió totalmente, a que se incluyó el juicio oral como base. Entonces, la verdad es que era ya el final y se veía que estaba creciendo demasiado el código. Y entonces hubo normas que venían incluidas dentro del proyecto de la AMEDIP que ya estaban repartidas en algunas otras partes del mismo código y otras que faltaban. Debería yo de decir, y esto es un cálculo matemático hecho por una abogada, así que ustedes disculparán, que creo que alrededor de un 70% de lo que está en la propuesta de la academia quedó en el libro, un 10% es algo que venía del Código Federal anterior, un 20% fue modificado, fusionado, etcétera, dentro de estas mesas de trabajo que les puedo garantizar que no fueron fáciles porque habíamos en ocasiones 30, 40 personas discutiendo un artículo, a veces había menos. Pero tiene varios avances. Me voy a apurar porque tengo 12 minutos para darles, digamos, los temas más relevantes. Algo fundamental que no puedo dejar de mencionar es que eh, las convenciones admitidas por México en CIDIP fueron tomadas en cuenta por la academia cuando hizo este proyecto, cuando pasó al Senado y cuando se hizo la revisión. Y me permito compartir muy rápido algunas láminas, si me lo permiten. Esperamos que sí. Ah, Ahí se ve, perdón. de a poquito, está viniendo. Ahora sí, ya. Muchas gracias. Entonces, eh, lo voy a decir muy rápido y a velocidad de la luz, un poco más rápido de lo que está Internet, pero sí quisiera mencionar algunos temas importantes. Primero, gran reto, no solamente para lo internacional, sino para todo el código. Imagínense ustedes tener que incluir normas procesales en el código que no rompieran con el panorama constitucional. Para esto creo que hay que regresar a un punto fundamental constitucional que es ver quién tiene facultad para emitir las normas. Y aquí regresar a nuestras clases de introducción al estudio del derecho para poder distinguir aquellas normas que son sustantivas, que le siguen correspondiendo a los estados, y aquellas normas que son adjetivas. Y dentro de las adjetivas, creo yo que hay tres diferentes, las procesales, las jurisdiccionales y las que determinan el derecho aplicable, es decir, básicamente normas conflictuales y accesorias o colaterales. Dentro de las normas de jurisdicciones, ¿cómo quedó? La jurisdicción quedó básicamente en el Código Nacional. Sin embargo, sí quedaron facultades residuales a cargo de los estados para sus leyes orgánicas. Dos, las normas adjetivas definitivamente por mandato constitucional, todas quedaron en este código. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que aplica para todos los procedimientos civiles y familiares, pero recordemos que el código es supletorio de muchas otras normas, tales como la ley de amparo, las de responsabilidades, etcétera. Y finalmente las normas conflictuales o de establecimiento de cuál es el derecho como normas adjetivas. Y ahí está uno de los grandes temas para quienes les gusta el internacional privado. Estas normas conflictuales adjetivas se deben de considerar sustantivas o adjetivas realmente para que quedaran en los códigos procesales, en el Código Nacional o quedaran en los códigos sustantivos de cada uno de los estados. Entonces, ese es uno de los grandes temas que tendrá que resolverse. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que ver cuáles son los temas civiles internacionales federalizados, porque no solamente en la parte adjetiva, por el artículo 7330, se federalizó o se nacionalizó, porque es a nivel nacional, todo lo procesal, sino
que ya traíamos normas sustantivas que estaban federalizadas, es decir, a cargo del legislativo federal. Y entonces tendríamos que recordar que, por ejemplo, en la fracción 16, tenemos que las leyes de nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ya estaban a cargo del legislativo federal. Promoción de inversión extranjera, pero también en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esto tiene mucho que ver con nuestros asuntos. Y entonces la pregunta sería, ¿y el artículo 133 para ver dónde quedaron los tratados, dónde quedaron las normas nacionales, dónde quedaron las federales y dónde las estatales? Vuelve a tomar impulso esa discusión. Y la pregunta de si tienen facultad de los estados en temas internacionales. Entonces, desde el punto de vista constitucional, ya tenemos dos dilemas a resolver. ¿Pueden o no pueden los estados regular algo en materia internacional o nada? Y la segunda pregunta es, ¿hasta dónde las normas de definición del derecho aplicable quedan para los estados o no? Y bueno, obviamente la tercera que se ha venido discutiendo, que es la jerarquía de los tratados internacionales. A mí no me gusta llamarle jerarquía de tratados internacionales, sino competencia de los tratados internacionales, que en este caso entran las convenciones de CIDIP y que en lo no voy a hacer toda la elaboración, creo que quedan incluidas y válidas por sobre las normas, van a sobreseer por competencia internacional a las normas federales o estatales solo en la medida en que efectivamente estas normas sean de carácter internacional para regular asuntos de carácter internacional. Es decir, que ni siquiera los tratados pueden invadir las competencias sustantivas de los estados o las competencias procesales de la federación. Ligia, perdón, te Sí. aviso que estamos en la primera diapositiva. No sé si tú crees que vas pasando, porque aquí solamente Ah, estamos viendo la portada. perdón, yo creí que sí había pasado. No, yo te Perdón. aviso, no te quería interrumpir, pero más No, vale. no, no, gracias por decírmelo. Y no sé por qué. A ver, ustedes me dicen si cambia. No, A ver, ¿verdad? por No. ahora no. Ok, un segundo, pero sí la quiero. Un segundo. Sí, la tecnología a veces nos hace trucos. Ah, No sé si ya regresó, estoy viendo si. A ver. sí, sí, ahí puede decir selección. No, ¿verdad? No, no quiere cambiar. Ahora sí, sí, te vemos, Perdón. sí, sí, cambiaste. Si quieres ponlo Ya, en modo perfecto. presentación para que, Exacto. bueno, como sea. Creo que, a ver, modo presentación, efectivamente, una disculpa. Ahí a la derecha abajo. Ah, bueno, también puede ser arriba, sí. Donde quieras. Ahí ya quedó. No, es decir, vemos las de la izquierda también, A ver, pero ahí bueno, por lo está. menos vemos algo. O sea, ya está. Sí, perdonen ustedes, pero sí se alcanza a ver ahí. Sí, sí, muchas gracias. Disculpen ustedes, no sé, porque el día de hoy ya saben que de repente las cosas no quieren funcionar, ¿verdad? Eh, ok, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos los temas civiles internacionales federalizados, aquí los mencionaba yo. La pregunta sobre, y el artículo 73, ¿qué pasa? Vamos hacia un registro digital. Nada más les comento muy rápido que hay una tesis aislada de 1972 en la que dice que las facultades del Congreso de la Unión para legislar sobre la condición jurídica de los extranjeros es efectivamente del Congreso de la Unión, es decir, está federalizada. Sin embargo, en el año 2007 cambia esto y tenemos otra tesis aislada que dice que no, que las cuestiones relativas al estado civil, y ojo, esto es muy específico, de los extranjeros, deben regularse por las leyes que rigen en el lugar donde se encuentran y específicamente esta tesis se va a los estados. ¿Qué es lo que teníamos que ver en el Código Nacional? Tres cosas. ¿Cuándo se aplica ese derecho extranjero y que se respetara en el Código Nacional? Y es cuando se resuelve en primera instancia,
cuando se realizan actos procesales, es decir, cooperación judicial, o cuando se ejecuta una resolución. ¿Y cuáles son las normas aplicables? Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes convenciones que atacan estos puntos. Por ejemplo, en primera instancia, tendríamos nosotros el tema muy específico de alimentos. Cuando se realizan actos procesales, que es la cooperación judicial internacional, exhortos y cartas rogatorias, y cuando se ejecutan las resoluciones, que son las convenciones en materia de reconocimiento de sentencias del extranjero. No se nos puede olvidar el artículo 121 constitucional, en el que aquí hubo un cambio en el Código Nacional importante, y es el artículo 121 constitucional condicionaba a que la ejecución de una sentencia sobre bienes inmuebles y derechos reales ubicados en otro estado fuera ejecutada solo si la ley del estado donde se encontraba el bien aceptaba esa ejecución. Como eso era una facultad estatal, pero procesal, tuvimos que resolverlo en el Código Nacional. ¿Cómo se resolvió? Pues en el artículo 983 ya quedó de manera definitiva que las resoluciones sobre bienes inmuebles ubicadas en otros estados sí se van a respetar. ¿Por qué? Porque ya los estados no pueden legislar sobre esta decisión o no. Y fue una decisión que se tuvo que tomar. ¿Qué queda en el Código Nacional? Primero, se trasladan principios maduros de derecho internacional procesal de tratados internacionales. Segundo, se considera que las entidades ya no tienen legislación en procesos internacionales. Eso sí me queda claro. Que queda en duda si, conforme a la última tesis del 2007, las entidades pueden seguir legislando en materia de actos del Estado civil de los extranjeros. Y lo voy a poner muy claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el divorcio de extranjeros en México? ¿Que pueden todavía las entidades decir algo o no? Nuevo, trae la especialidad en materias de niñas, niños y adolescentes, algo que antes no estaba, y aquí se da una protección muy importante, tales como que un juez puede dejar de ejecutar cuando se afectan los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en una sentencia proveniente del extranjero. No se nos tiene que olvidar que sigue siendo un código supletorio de la materia mercantil y del Código de Comercio, y se toma en cuenta la aplicación del derecho en varias vertientes. Trae temas de competencia, seguramente mis colegas lo van a comentar, por eso no voy a meter. Materia de prueba, en cooperación procesal, mucho, vienen cartas rogatorias, y yo me quiero ir a un tema específico, que es cuál es el derecho aplicable. Primero, derecho procesal aplicable a los procesos internacionales es en principio el mexicano. Y aquí está en el artículo 1130. Sin embargo, en materia de cooperación procesal, sí se puede asistir a lo que solicite una autoridad jurisdiccional extranjera si no va en contra del orden público mexicano. Y aquí quisiera esto que fuera fundamental. Con el código se deja ya claro que el orden público al que nos referimos no es el orden público de los artículos nacionales de orden público, al orden público nacional. Se refiere al artículo 15, fracción segunda del Código Federal, es decir, a qué es el orden público que se va a defender. ¿Cuál? Aquel que implica principios fundamentales del derecho mexicano. No cualquier orden público, no cualquier cosa que vaya conforme al derecho mexicano. Y eso aplica tanto en materia procesal, cuando estamos en cooperación, como en materia sustantiva. Quisiera yo llamar la atención a un comunicado de prensa de la Corte del 2022. Y creo que este lo dice, no como me hubiera gustado de contundente, pero lo dice. Dice, en la homologación de una sentencia extranjera y su ejecución, basta que no resulte contrario al orden público sin que pueda exigirse una coincidencia exacta entre la legislación del país donde se resolvió y las leyes nacionales. Aquí es donde abre la puerta a lo que dice el artículo 15 del Código Civil Federal, que sería el aplicable para interpretación del Código Nacional.
viene cuando se ejecuta, esto lo van a tocar seguramente nuestros colegas, y una de las cosas que es en materia de derecho aplicable, ya está expreso que se va a reconocer la selección del derecho aplicable por las partes, siempre y cuando, como ustedes pueden ver en este artículo 1124, inciso C, que no sea contrario a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano en términos del artículo 15, fracción segunda del Código Civil Federal. Es decir, para dejar de respetar un acuerdo de derecho aplicable es porque va en contra del 15, fracción segunda, no del sexto. 1173, importantísimo, que dice que es obligación de la autoridad jurisdiccional a llegarse, como lo dice el artículo 14 del Código Civil Federal, del texto, alcance, sentido y vigencia. Y viene que es de manera oficiosa, pudiendo incluso a las partes a llegar esto. Y se considera derecho y no hecho el derecho extranjero. Ya no hay duda. ¿Por qué? Porque había unos códigos que todavía lo sujetaban a prueba. ¿Cuándo es la única forma en que podríamos decir que está sujeto a prueba? Cuando se trata de usos y costumbres extranjeros. Ese, al igual que el derecho mexicano, tiene que estar expresamente aceptado. Y en el caso de derecho extranjero, ese sí está sujeto a prueba. Vean, por favor, el artículo 14, fracción primera del Código Civil Federal. Segundo, y con esto acabo yo, ¿cuándo es que se aplica o se conoce? Y esto fue fundamental en el procedimiento. ¿Cuándo se sabe cuál es el derecho aplicable en el proceso? Antes realmente era hasta la sentencia, lo cual nos daba mucha inseguridad jurídica porque las partes no sabían a qué derecho iban a estar aplicados en el fondo y litigando, pues a ver qué decía el juez hasta el final. Aquí no, hay una audiencia preliminar en la cual el juez debe de decir dos cosas en aquellos asuntos que tienen vocación internacional. Primero, si es competente a la luz del libro décimo. Y dos, si, cuál es el derecho aplicable. Eso es en la preliminar. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya los litigantes van a saber a qué derecho le están apostando dentro del procedimiento oral. Ese es muy importante, artículo 1179 lo dice, y por eso yo puse la referencia al artículo 14 del Código Civil Federal. Perdón por los minutos extras, perdón por la presentación tan chiquita, pero la dejo a su disposición. Muchas gracias, felicidades por este evento y estoy a sus órdenes. En algún momento voy a cerrar mi pantalla porque tengo que tomar un avión, pero estoy presente en esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ligia. Muy interesante tu presentación y siempre es valioso contar con tus puntos de vista acerca del proceso de elaboración, específicamente de este libro décimo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, quien también ha estado involucrado de manera directa o indirecta en la elaboración de este libro 10, es el doctor Roberto de Jesús Treviño, quien va a ser nuestro siguiente expositor, y él va a hablar acerca de la autoridad judicial como eslabón en la cooperación internacional. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Les mando un saludo afectuoso desde Monterrey, Nuevo León. Para mí es un honor estar en esta mesa con distinguidas personalidades. Conozco muy bien a la maestra Claudia Sierra. Hemos estado en eventos internacionales juntos. Me da gusto saludarle desde Monterrey. Lo mismo con el doctor Francisco José Contreras y la doctora Ligia González. Les agradezco mucho también que me permitan ser parte de este panel precisamente para hablar sobre los avances y desafíos de la cooperación jurídica internacional en relación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo mismo a la doctora Mercedes, también su gentil moderación en esta mesa y la invitación que me corrieron para asistir. Lo mismo agradezco mucho a la universidad la oportunidad, la hospitalidad que me brinda en línea precisamente para estar en este evento, a la doctora Petrova, la académica del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, lo mismo a
Patricia Pérez Galeana y Marta Álvarez Rendón, vaya, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también gentilmente me propusieron para poder participar en este evento. El tema es muy amplio, es muy grande. Por razón de tiempo, daré unas breves referencias sobre el tema de esta mesa vinculada con la aplicación práctica, principalmente desde el punto de vista judicial, aunque también desde la Fiscalía nos toca participar, en relación a la Convención Interamericana sobre Exhortos, Pruebas e Información de Derecho Extranjero, en mi quehacer cotidiano desde la Judicatura y, como digo, desde la Fiscalía, así como el análisis que a través de la Academia he hecho de algunos escasos precedentes judiciales que existen y que pues están vinculados a temas que han llegado pues, a tribunales colegiados o a precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son escasos, como le digo, tal vez porque la globalización de nuestro país pues, se ha dado a últimas fechas, en los últimos años, a partir de este siglo en particular. Por eso es muy escaso que existan precedentes en relación a los temas que menciono, exhortos, cartas rogatorias, pruebas o información de derecho extranjero. Por razón de método, destaco que en enero de este año se cumplieron los 50 años precisamente de la primera conferencia especializada de Derecho Internacional Privado, la CIDIP, la cual, junto con las realizadas en forma posterior, han contribuido en el proceso de tener un repertorio jurídico convencional interamericano. Como se ha dicho en otras exposiciones, en la actualidad existen 26 instrumentos, incluyendo 20 convenciones, 3 protocolos, una ley modelo y 2 precisamente documentos uniformes. Razón de método, como digo, hago esta precisión. Continúo señalando que sin duda el diseño de estos instrumentos constituye un marco jurídico efectivo para los estados de nuestra región, a fin de dar certeza a diversos negocios jurídicos, así como aspectos procesales en los procedimientos judiciales en el contexto interamericano. Cabe aclarar que por razones estratégicas, históricas, lingüísticas y culturales, España también es parte de las convenciones interamericanas, pero bajo la premisa o la consideración de un Estado iberoamericano. Ahora bien, enseguida paso a exponer algunos aspectos generales y particulares, anécdotas que como juez de primera instancia en el Estado de Nuevo León y que actualmente estoy en retiro, tuve en relación con el tema que nos ocupa y que sigo pues vinculado a través de la Fiscalía y la Academia, como he estado señalando. En lo general, he tenido la oportunidad de capacitar a operadores judiciales y aplicar diversos convenios internacionales, así como emplear en particular estas convenciones que mencioné, las cuales vincularé con precisamente el motivo, el fin de esta práctica, establecer los desafíos, los avances en relación a la codificación nacional, procesal civil y familiar. Dicha actividad la realicé ya sea como autoridad judicial requerida, es decir, recibíamos estas cartas rogatorias, o también pues las emití como autoridad requiriente. También debo hacer la precisión que pues si bien hablamos de un tratado internacional, no necesariamente en un proceso judicial o en una resolución que se emite se va a aplicar un solo tratado. Me tocó aplicar a veces 2 o 3 tratados internacionales en las solicitudes que dirigíamos hacia el exterior, o por qué no decirlo, cuando llegaban las solicitudes, los exhortos, cartas rogatorias, pues precisamente veíamos la aplicación de más de un tratado. Todo esto con independencia de pedir a los agentes diplomáticos o consulares la práctica de diligencias no coactivas en relación a nuestros paisanos, en el caso de las que emitían desde Nuevo León, que estuvieran domiciliados en el extranjero, con base precisamente en nuestra legislación interna, también con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Culturales y ciertos parámetros que nos da la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias. Aspecto este último que ha reconocido internamente a través de precedentes judiciales de los tribunales federales en materia de amparo, en los que nos establece que con base en la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias, los agentes diplomáticos o funcionarios consulares de nuestro país sí están facultados para llevar a cabo las diligencias de emplazamiento en el extranjero que no impliquen coerción. Y yo creo pues, que sean precisamente llevadas a cabo en relación a nuestros paisanos. Como autoridad requerida, atendí un exhorto internacional con base en la Convención Interamericana de Exhortos Internacionales y Cartas Rogatorias a fin de emplazar a juicio a una persona demandada, lo cual se realizó oportunamente y se regresó a la autoridad requiriente. Esto es una práctica
uniforme y común precisamente en los tribunales. Y usted dirá, bueno, ¿por qué menciona esto si es algo común, algo cotidiano que podemos decir se puede estar presentando cuando tenemos asuntos de orden internacional? Bueno, lo menciono porque posteriormente recibí otro exhorto, otra carta rogatoria, derivado del mismo asunto, en el que el mismo juez solicitaba que se emplazara a la misma persona, pero ahora con base en la Convención sobre Notificación y Traslado de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia civil o comercial. Indagué y descubrí que el juez exhortante consideró que al ser su país parte de ambos instrumentos, pues debía solicitar se emplazara a la persona demandada con apoyo en ambos instrumentos internacionales, uno regional y otro universal en este caso. Y pues dicha justificación y duplicidad de emplazamientos, en mi opinión, no es necesaria. Los operadores judiciales debemos analizar y elegir cuál de los dos instrumentos se habrá de utilizar para librar esa carta rogatoria. Paralelamente, pues esto llegó a tribunales federales, hay un precedente en el cual se destaca que cuando en una tramitación de una carta rogatoria se sustenta en la Convención sobre la Notificación o Traslados de Documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y familiar, resulta inaplicable la Convención Interamericana. Fíjense, nada más tuvo que llegar hasta el tribunal de amparo para que se dilucidara este tipo de circunstancias. Cuando en las mismas convenciones existen información en la parte final, en cuestiones preliminares, generales, de cómo resolver este tipo de cuestiones, lo mismo analizando qué países son parte. Estimo que igual lógica y consideraciones aplicables si se invoca la Convención Interamericana, que pues llevaría a la inaplicación de la Convención de la Haya. En otro asunto que tuve relativo a una sucesión intestada, una viuda expresó que al no constar el régimen patrimonial de su matrimonio en el acta correspondiente, matrimonio que celebró en extranjero, vaya, y que pues su esposo había fallecido, pedía que con base en la ley local, en aquel momento en Nuevo León se establecía como régimen supletorio, cuando el acta no tuviera el régimen, aplicar el de sociedad conyugal, repito, previsto en ese entonces. Sin embargo, esa regla solamente aplica para los matrimonios contraídos en la entidad, no aplica para los matrimonios celebrados en el extranjero. Por ese aspecto, esta norma local no resultó aplicable. Y entonces lo que procedimos es, con base en la Convención Interamericana sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero, se procedió a recabar información para determinar cuál era el régimen. Curiosamente, pues era el de sociedad conyugal. Curiosamente, ¿verdad? Repito, se vinculó precisamente a esta figura que tenemos en nuestro país, además de separación de bienes. Bueno, todo esto se consideró trayendo la parte interesada copias certificadas precisamente de la legislación de dicho lugar, con su respectiva traducción, así como se recabó una prueba pericial que estamos acostumbrados en el orden doméstico interno vincularlo a la justificación de hechos. Pero acá la prueba pericial que se contempla en la Convención Interamericana es para justificar el derecho. En este caso, un abogado de aquel lugar donde se celebró matrimonio, bajo juramento, estableció que estas disposiciones legales que nos acompañan en la compra certificada, pues eran las que estaban vigentes y eran aplicables al matrimonio de esa persona, y que no había alguna interpretación o algún precedente que hubiera modificado su texto. Entonces, así fue como se determinó cuál era el régimen patrimonial del matrimonio. Ahora, prosiguiendo con el análisis de los precedentes judiciales en relación a la prueba del derecho extranjero, existe uno que implícitamente reconoce que cuando no se aplica esta convención interamericana, no excluye la posibilidad de que el derecho extranjero se demuestre a partir de otros datos que sean aportados por las propias autoridades del Estado del lugar, o sea, donde reside el juez que tiene conocimiento del asunto, no las autoridades extranjeras, y a través de personas conocedoras, juristas o especialistas puedan dar a saber el derecho extranjero que se intenta conocer. Y por cierto, hay un acuerdo entre México y España de 1984 que establece el intercambio de información de pues, la publicación de la legislación, tratados internacionales, semanarios de la Federación, en caso de México es España, y viceversa de España del Boletín Oficial Español, que lo va a recopilar, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta tesis se refiere al supuesto de que en un momento dado se pida
la información a Cancillería y se nos dé la información correspondiente. Entonces, si bien no se aplicó la convención, sí podemos obtener esa información a través de ese mecanismo de reciprocidad que se estableció entre México y España en el caso particular. Un criterio más en relación con la citada Convención Interamericana dispone que la opinión consular de la autoridad mexicana no forma parte de los medios de prueba reconocidos por ese instrumento internacional, aclarando que no significa que esa opinión consular carezca de valor y alcance probatorio. En todo caso, el juzgador deberá ponderar, deberá valorar, deberá analizar el valor y el alcance que tenga. Siguiendo con los precedentes en relación a esta convención, también hay uno que dispone que el derecho extranjero debe acreditarse en el proceso penal. Por cierto, no solamente las convenciones y lo referido al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues lo vamos a aplicar a materia civil y familiar. También se puede aplicar, en caso de la convención, en materia penal cuando se alegue alguna excluyente relativo al error de prohibición. Por otro lado, en otro precedente se indica que no es reclamable el juicio de amparo un emplazamiento realizado en el extranjero por la autoridad requerida en cumplimiento a la legislación de su país en acatamiento de la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias. Pero existe uno que aclara que si la diligencia en nuestro país se diligenció esa carta rogatoria aquí, precisamente en algún estado de la República o a nivel federal, pero no se satisfacen los requisitos exigidos en el trámite por la Convención Interamericana y su protocolo, sí puede reclamarse en juicio de amparo. No obstante que sea realizado, no es un acto consumado, pues el amparo hay que recordar que tiende a restituir al quejoso en el goce del derecho que se le viere vulnerado. Finalmente, en cuanto al pago, precisamente los trámites para recepción extranjero de los exhortos cartas relatorias ordenadas en un juicio de amparo, se ha dispuesto por la autoridad federal mexicana que corre a cargo del interesado conforme a la Convención Interamericana y a su protocolo adicional. Bien, como ven, pues esto es lo que, pues en síntesis, en la actividad judicial hemos tenido. Y en cuanto a los avances, pues sin duda la expedición de una nueva legislación procesal interna constituye un avance, pues actualiza el marco normativo y pues su aplicación va a ser ahora en forma nacional y no solamente los estados van a tener precisamente cada uno su legislación adjetiva para resolver los juicios. Uniforma las normas precisamente procesales para los juicios internos, aunque en relación al aspecto internacional, pues dentro de lo que había cierta uniformidad del Código Federal que tenemos vigente en este momento, porque los requisitos de los documentos extranjeros públicos, vaya, que se presenta como prueba en un juicio y lo referente a la cooperación procesal internacional, ejecución de sentencias extranjeras, pues ya existía la remisión expresa a los códigos procesales locales a la legislación federal que subsiste hasta este momento hasta que entre en vigor el Código Nacional. También encontramos como avance que en la legislación nacional en relación al derecho internacional privado tiene una mejor estructura. Se han incorporado normas convencionales, divide su contenido en capítulos como el relativo a la cooperación procesal internacional y estos en secciones especializadas por temas como notificaciones, emplazamientos, pruebas, exhortos, cartas relatorias y lo novedoso es, que ya lo mencionaba quien me antecede, la utilización precisamente de la tecnología, la utilización de videoconferencias, de información del derecho extranjero también a través del servicio exterior. Y se reconoce la institución precisamente de la autoridad central que por la legislación que hallaba sobre ese aspecto, pero ahora ya se reconoce con su mención. En cuanto a los desafíos, hoy en día pues existen diversos desafíos, pues no obstante que existe una vacatio legis, hasta abril de 2027 entra en vigor. Estimo que este tiempo debería aprovecharse, se han hecho algunos esfuerzos mínimos, pero pues bueno, podría hacerse algo mejor en hacer una difusión entre el gremio de los abogados en todos los sentidos, defensores, ministerios públicos, jueces, etcétera, del nuevo marco legal nacional, para que puedan estar precisamente ya interiorizados de las normas, ¿verdad? Incluido precisamente a los estudiantes, porque sin duda les tocará a ellos cuando pues, salgan de las aulas aplicar con mayor rigor precisamente estas nuevas disposiciones. Otro desafío lo constituye la asignación de presupuesto suficiente a los poderes judiciales para su aplicación en la infraestructura material y tecnológica, así como en la capacitación y, por qué no decirlo, la especialización de los operadores judiciales, no solo en el uso de la herramienta tecnológica, sino en temas de derecho internacional privado.
pues la reforma es más amplia de lo que pues muchos consideran, como se ha mencionado un poquito antecede, ello a fin de evitar, por ejemplo, como lo viví, que algún juez aplique dos o más instrumentos, considerando que como es parte esa nación y el otro país al que se dirige el exhorto o la carta rogatoria, pues como dicen algunos, lo que abunda no daña, pero en el sistema jurídico pues genera una incertidumbre y una, precisamente, una falta de, pues, de conocimiento de cuál instrumento utilizar. Otro desafío es que antes de que entre en vigor, pues haya reformas que ya se han anunciado, reformas a alguna disposición legal y que pues pueda trastocar lo que ya se conoce, lo que ya se ha trabajado y cambie precisamente el panorama en relación a esta temática. Como conclusión, pues les expongo que la Conferencia Especial Interamericana en Derecho Internacional Privado ha contribuido en el proceso de tener este repertorio jurídico convencional interamericano. Sin duda, sus principios y normas son incorporadas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que constituye un avance en la actualización del sistema jurídico mexicano, y el principal reto será, pues también vencer la resistencia del cambio. Existen muchos operadores que participan en los procedimientos judiciales de orden federal y local. No nos gusta, pues, precisamente que haya nuevas reglas. A veces somos refractarios al cambio y pues es un reto también importante que pues es una situación de facto que se presenta. Les doy las gracias y pues quedo a sus órdenes pues si existe alguna duda. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a pasar entonces a continuación a la exposición del profesor Francisco Contreras Vaca, quien hablará acerca de algunos importantes retos de la cooperación judicial internacional a 50 años de la CIDIP. Adelante, Paco. Estás silenciado. Ya. Ahora sí. Muchas gracias, doctora Mercedes Albornoz. Primeramente quisiera agradecer, ¿verdad?, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la ASADIP, la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, al CIDE, al Centro de Investigación de la Ciencia Económica, y a la Universidad Iberoamericana, el invitarme a participar en estas conferencias donde se hace un homenaje, ¿verdad?, a la CIDIP en general, a estas conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, y específicamente a la CIDIP 1, que ya se cumplen 50 años de su celebración este año. Se llevó a cabo del 13 al 30 de enero de 1975, ya son 50 años y obviamente merece hacerse reflexiones respecto de qué ha sucedido con todo este esfuerzo interamericano para el mejoramiento del derecho internacional privado en nuestro continente. Después de esto quisiera hacer un reconocimiento y un homenaje no solamente a las CIDIP, que ya están muy homenajeadas, sino también a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, dignamente representada en estas sesiones por su vicepresidenta, la doctora María Mercedes Albornoz, por Marta Álvarez Rendón, la maestra Marta Álvarez Rendón de la Secretaría de Relaciones, que es también miembro de su Junta de Gobierno, por Ligia González, por el doctor Jorge Treviño, por su servidor, por Carlos Odriozola, en fin, varios miembros de la academia, porque en México, tanto la CIDIP como la MEDIP podemos señalar que son los artífices del cambio y del nuevo rostro del derecho internacional privado mexicano. ¿Por qué? En cuanto a la CIDIP, bueno, no hay mucho que decir, pero sin embargo, aunque la CIDIP sabemos que son instrumentos interamericanos y que la suscripción de la CIDIP pues no tiene esa suscripción como por ejemplo de los instrumentos de la Conferencia de La Haya o de la UNCITRAL, sin embargo su importancia es mayúscula para México porque de los 20 instrumentos, de los 20 tratados, 3 protocolos que se han hecho que también son tratados, pues México ha suscrito prácticamente la totalidad, únicamente ha dejado de suscribir 3, a diferencia de otros organismos como la Conferencia de La Haya, donde hay 40 tratados emanados de este organismo y México solo participa en 5, o de la UNCITRAL, donde también de la amplia gama de tratados,
pues México participa en una cantidad limitada. Sin embargo, entonces para México la importancia de esta CIDIP ha sido mayúscula, máxime cuando también han sido reflejados, ¿verdad?, todos estos esfuerzos interamericanos en la legislación mexicana. Y digo que también hacer un homenaje a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, porque gracias a la CIDIP y gracias a la Academia se ha cambiado este rostro del derecho internacional privado. ¿Por qué? Gracias a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Y lo digo yo, que soy ahorita el miembro del sitial número 2 en la antigüedad. Entonces ya para mí la CIDIP no participa en la CIDIP 1, pero sin embargo sí a partir de 1980, es decir, después de la CIDIP 2, he tenido vinculación con todos estos esfuerzos interamericanos y considero que, pues sí, sé más o menos de lo que estamos hablando respecto de ello. Quizá destacar que la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado ha integrado las delegaciones mexicanas que asistieron a las 7 CIDIP de 1975 a 2009. El doctor José Luis Siqueiros, el doctor Víctor Carlos García Moreno, el doctor Fernando Alejandro Vázquez Pando, la doctora Laura Trigueros, el doctor Ricardo Abarca Landeros, en fin, entre otros de los académicos que intervinieron de manera importante en el desarrollo de todas estas CIDIP. Vive todavía el doctor Leonel Pérez Nieto Castro, el doctor Jorge Alberto Silva Silva, son los dos que nos quedan, pero bueno, gracias a eso, México nutrió toda esta actividad de la CIDIP y México participó activamente en ellas, a tal grado que sabemos que la CIDIP 5, que se llevó a cabo en 1994, pues se hizo en nuestro país. Sin embargo, la labor de la academia no acabó aquí. Ya cuando llegaban las delegaciones mexicanas a nuestro país en su informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también como miembros de la Comisión de Asesores Externos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, analizaban si era procedente que México, el Senado aprobara el tratado y que el presidente lo promulgara, y hacían las declaraciones, los proyectos de declaraciones y reservas interpretativas necesarias que posteriormente el Ejecutivo enviaba al Senado y en su caso, si el Senado lo aprobaba, pues el presidente promulgaba los tratados respectivos, que dijimos que de la CIDIP nada más dejó de promulgar 3. Y aquí, por ejemplo, yo como presidente de la academia recuerdo que en ocasiones teníamos que enviar cartas a los senadores para decirles, oiga, esta convención está atorada, por favor apúrenle, o también incluso a los asesores de la presidencia para que el presidente promulgara los tratados. Entonces, esta es una labor muy importante de la academia. La segunda labor también importante de la academia fue que a efecto de que los litigantes, en fin, la ciudadanía aplicara todos estos compromisos internacionales, se vio la necesidad de modificar nuestra legislación. Y aquí también la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, a través de sus seminarios nacionales, ahí se discutían los proyectos que posteriormente el Ejecutivo enviaba como iniciativa de reformas. Y así tenemos, a manera de ejemplo, el 7 de enero de 1984, cuando se reformó en materia de derecho internacional privado del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en aquel entonces, el 12 de enero también de ese mismo año, cuando se modificó en materia de derecho internacional privado y se incluyó un capítulo de cooperación procesal internacional al Código Federal de Procedimientos Civiles. Posteriormente, el 14 de enero de 1984, perdón, de 89, disculpen, que se reformó el Código de Comercio y se incluyó la materia del arbitraje y posteriormente, como lo dijo la doctora Ligia González Lozano, pues en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es el tema de esta mesa, sabemos que la academia intervino de manera importante en la integración del libro 10, que se llama de los procesos de carácter internacional, donde se incluyó en gran medida esos esfuerzos que ya se habían discutido mucho tiempo en la academia,
respecto a la ley modelo de derecho internacional privado. Entonces, esto ha sido una labor importante de la academia. Y por último, para ya no extenderme más en esto y entrar al tema, señalar que además la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, a lo largo de todos estos años, ha capacitado a los jueces federales y a los jueces locales de diversas entidades federativas en la aplicación de los tratados internacionales y de todas estas reformas que derivan de estos compromisos internacionales suscritos por México. Entonces, gracias a la CIDIP, gracias a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, por cambiar el rostro del derecho internacional privado en nuestro país. Ahora bien, ya entrando al tema que nos ocupa, que es en materia de cooperación procesal internacional, ya sabemos que la cooperación procesal es muy amplia. No únicamente se limita a ejecución de sentencias o notificaciones, sino que todos estos actos de cooperación y que todos son tratados en este libro décimo de la cooperación procesal internacional. Por ejemplo, se hablan de la cooperación en cuanto a medidas cautelares, providencias precautorias a efecto de asegurar las resultas del juicio. En este caso, bueno, no se ha tocado específicamente, pero lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares en base a la CIDIP 1, donde también se aprobó la CIDIP 2, la Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares, aunque México en este caso no la promulgó, pero sin embargo sus bases se derivan de este compromiso, de este esfuerzo internacional. Y además de, bueno, lo que es las medidas cautelares, por ejemplo, sabemos que la cooperación también puede derivar o referirse a actos de mero trámite procedimental, como notificaciones, como emplazamientos o como desahogo, práctica, recepción de pruebas provenientes del extranjero. O lo que vamos a tocar en esta mesa, la ejecución de sentencias extranjeras. También para ejecutar una sentencia extranjera se requieren actos de cooperación. Las CIDIP obviamente han entrado a estudiar esta eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se refleja esta situación. Y además hay también actos de cooperación para materias específicas, como una muy importante que también la regula el libro décimo del Código Nacional, que es para la restitución internacional de menores. Yo me voy a referir, como les señalé, a la eficacia extraterritorial de las sentencias y de los laudos arbitrales extranjeros. Quizás señalar, y de manera muy importante, que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sabemos que le da mucha importancia a la justicia digital. Incluso tiene todo un libro, el libro octavo, que se refiere a la justicia digital, a la digitalización del proceso. Y también en materia de cooperación procesal o cooperación judicial internacional, porque esta cooperación se da muchas veces más allá del proceso o juicio, por eso es mejor hablar de cooperación judicial internacional. El artículo 1069 también dice que en la cooperación procesal se pueden utilizar esos medios tecnológicos de comunicación, que obviamente no existían cuando se aprobaron las CIDIP, pero sin embargo no se oponen a las mismas, porque las CIDIP señalan que como uno de los medios de transmisión de estas solicitudes de cooperación procesal es la vía judicial. Y sabemos que estos medios tecnológicos ayudan a que los jueces de manera directa, utilizando las videoconferencias, utilizando los correos electrónicos, directamente se puedan transmitir esas peticiones de colaboración. Entonces, los medios tecnológicos de comunicación no van en contra de las convenciones, sin embargo, entonces facilitan, agilizan esta cooperación procesal y como les dije, el artículo 1069 así lo señala. Pero sin embargo, no nos referimos nada más al correo electrónico, no nos referimos nada más a las videoconferencias, sino que el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Civiles establece que incluso al hablar de medios tecnológicos, si hablamos, por ejemplo, de videoconferencias, y obviamente se refiere a las salas virtuales, al definir sala virtual,
habla, dice, de videoconferencia, metaverso, sistemas de realidad virtual o aumentada, sistemas holográficos, dice, cualquier otro medio de comunicación tecnológico. Entonces, debido a este principio que también se integra al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se llama de neutralidad tecnológica, el código no establece una preferencia a una determinada tecnología, sino que deja abierta a cualquier tecnología en la cual se pueda transmitir a distancia el audio y lo que es la imagen. Por lo tanto, entonces las posibilidades de la cooperación procesal internacional son amplísimas, ¿verdad? Como le dije, incluye al metaverso. Bien, ahora refiriéndonos específicamente a la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. Aquí los artículos son los últimos del código, porque la doctora Ligia ya había señalado que tiene 1,191 artículos. La eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras va del artículo 1,181 al 1,191. Entonces son exactamente los últimos del código. Hay que recordar que una sentencia extranjera en México no tiene ninguna validez a menos de que nuestros tribunales la homologuen, le dé efectos de cosa juzgada y por lo tanto en este Código Nacional se establecen los lineamientos para ello que los vamos a señalar. Como les dije, todo es en base a los compromisos internacionales y básicamente al compromiso emanado de esta Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, que aunque se empezó a discutir el tema en la CIDIP 1, e incluso el proyecto de convención, el Comité Jurídico Interamericano lo elaboró desde el año de 1973 y se analizó como tema 8 en la CIDIP 1. En la CIDIP 1 no se aprobó y se aprobó este tratado hasta la CIDIP 2, que se llevó a cabo en 1979 en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Sin embargo, bueno, lo estamos tratando en esta plática por la importancia para la cooperación procesal internacional. Obviamente un proceso desde que se inicia, lo que se busca es tener una sentencia y que la sentencia obviamente se pueda ejecutar para lograr la plena eficacia del derecho. Entonces, una sentencia extranjera en México no tiene ninguna validez hasta que nuestros tribunales la homologan y le dan el carácter de cosa juzgada, le otorgan el exequatur. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, la normatividad aplicable, que señala el Código Nacional. Aquí, obviamente, el Código establece unos lineamientos, sin embargo, bien lo dice el Código Nacional, que se preferirán los instrumentos internacionales suscritos por México. Si existe alguna contradicción entre la normatividad del Código y los tratados internacionales, conforme a la jerarquía constitucional que establecida en el 133, que coloca a los tratados internacionales inmediatamente debajo de la Constitución, se tienen que preferir en casos de contradicción a los tratados internacionales. Ahora, ¿quién se encarga de analizar cuando hay una petición de homologación de una sentencia extranjera, de reconocer su eficacia extraterritorial? ¿Qué jueces se encargan de analizar esta situación? Ya la doctora Ligia González había tocado un poco este tema, sin embargo lo vamos a recalcar también. No por el hecho de que la sentencia sea extranjera, la competencia es de los juzgados federales. En principio, los juzgados locales conocen de la eficacia extraterritorial de las sentencias, a menos de que en el extranjero hubiere litigado algún organismo de la federación o salga afectado el patrimonio de la federación, en cuyo caso ahí sí el asunto se considera federal y le competirá a los juzgados federales. Sin embargo, fuera de esos casos muy limitados, la competencia es de los tribunales locales. ¿Y qué tribunales locales? Porque sabemos que tenemos 32 estados. Bueno, aquí el Código Nacional establece una regla que a mí me parece bastante adecuada, que son el domicilio del ejecutado en México.
Muchas veces el ejecutado tiene aquí su domicilio, claro, no es obligación. A lo mejor el ejecutado no más tiene bienes y su domicilio es en el extranjero. Entonces, en ese caso de que no haya domicilio, como regla subsidiaria, dice que serán los del lugar donde se encuentran los bienes, ¿verdad? Que sean objeto de la ejecución. Entonces, esa es la regla de competencia importante. Ahora, ¿qué pasa si yo la sentencia extranjera la quiero presentar a un juicio nacional, pero nada más como documento público extranjero? Es decir, lo que le quiero decir al juez es que eso sentenciaron los jueces extranjeros, eso dijeron, pero no se le quiere dar el carácter de cosa juzgada, ¿verdad? Para que obligue a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Es decir, nada más es como documento probatorio. En ese caso, el Código Nacional señala que únicamente tendrá que estar legalizado o apostillado y traducido para que se le dé esa eficacia de documento público extranjero. ¿Qué pasa con los convenios Paco, judiciales? perdón, discúlpame, Sí. estamos sobre el tiempo. Si puedes ir redondeando, perdón. Okay. ¿Cuánto me queda, Mercedes? Ya estamos en Ya, exceso de tiempo, pero redondeo bueno, si entonces. quieres un par de minutos te podemos dar. O sea, Ok, un par de minutos. Entonces, nada más señalar en cuanto al procedimiento de homologación. El procedimiento de homologación exige un exhorto, ¿verdad? Y se establece ciertas cuestiones que la sentencia debe cumplir, como es el emplazamiento, el carácter de cosa juzgada, que sea firme, que no contradiga el orden público nacional, como decía la doctora Ligia, es decir, que no vaya en contra de normas o principios fundamentales. Y otra cosa interesante de la sentencia y de la homologación, conforme incluso también a los tratados de la CIDIP, que los jueces nacionales se van a abstener de analizar las cuestiones de fondo de la sentencia, sino nada más cuestiones de forma. Es decir, la justicia de la sentencia extranjera se deja por sentada. Entonces, podemos concluir señalando que considero adecuado el sistema que establece el Código en materia de cooperación procesal internacional, que se basa y atiende a todos los compromisos que México ha suscrito y que la potencializa, permitiendo que se utilicen esos medios tecnológicos de comunicación para agilizar el auxilio judicial internacional. Muy amable, gracias. muchísimas gracias, Paco. Y ahora entonces pasamos a la siguiente exposición de Claudia Sierra. Claudia Sierra va a hablar acerca de los mecanismos de cooperación internacional para la protección de la niñez. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Mercedes. Un honor compartir esta mesa con grandes especialistas. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Gracias a la universidad por recibirnos. Mandé una... ahí está. De una vez nos vamos a la siguiente. Yo trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, específicamente en la coordinación de Derecho de Familia. Primero que nada, congratularnos por esta celebración, pero además también porque no se deje a un lado los instrumentos internacionales de protección a la niñez, que engloba esta parte de protección a la familia, que es tan importante. Va a sonar un poco trillado, como siempre, pero la niñez generalmente es el futuro de las naciones y entonces preocuparse, reconocerlos como sujetos de derecho y reconocer que hay instrumentos internacionales de protección es sumamente importante. Entonces, muchas gracias, porque además yo sé que la cuestión mercantil, civil es sumamente importante, pero siempre el tema familiar que aterriza a todos, que no excluye ni perfil económico ni perfil académico. Todos en alguna situación tenemos relaciones familiares que van moviendo, que van cambiando con el tiempo y en estas circunstancias inclusive cambian las relaciones familiares muchas veces por el desplazamiento de la familia, una modificación en un lugar de residencia habitual, a veces por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, o simplemente porque la vida nos llevó a conocer a alguien en el extranjero y a probar suerte, pues eso cambia de alguna manera las relaciones familiares y se hace necesario la creación de estos instrumentos internacionales. En el marco interamericano voy a hacer específicamente voy a hacer mención de la Convención Interamericana. Si le pueden cambiar, por favor. No, Isa. No, sí, el anterior, por favor. Sobre restitución internacional de menores,
que fue firmada en Uruguay. Pero, pues, como esta plática más bien es encaminada al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues solo voy a hacer la mención de que existe este instrumento internacional y que México es parte de este instrumento. Ahora sí. Ya nos hablaron de antecedentes, creo que ya nos explicaron cómo es la cooperación procesal internacional, inclusive cooperación judicial, pero ¿cómo es un poco más tangible? Voy a darles un ejemplo. Cuando hacían la presentación decían que la Coordinación de Derecho de Familia en la Secretaría de Relaciones Exteriores funge como autoridad central. Ahora que ustedes están estudiando, cuando nosotros somos estudiantes de Derecho, cuando nos enseñan sobre instrumentos internacionales, muchas veces se escapa a nuestra idea justamente cómo aterrizarlos, cómo funciona, quién interviene para la aplicación de estos instrumentos internacionales. Bueno, en materia de cooperación, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene varias unidades administrativas que han sido designadas como autoridad central para la aplicación de diversos instrumentos internacionales. Eso quiere decir que somos la ventanilla, sí, de atención o la cara de México para con las demás autoridades centrales de todo el mundo que son signantes de estas convenciones internacionales. Es decir, muchas veces nos preguntamos, bueno, ahí está el instrumento internacional, sé que existe una convención internacional en esta materia, pero ¿cómo lo aplico? Y por eso celebro que ustedes estén aquí interesados en el derecho internacional privado. En este caso, la autoridad central que funge como, la Secretaría de Relaciones Exteriores que funge como autoridad central, es la encargada de recibir las peticiones desde el extranjero y las peticiones de México al exterior. En estas circunstancias, en materia de niñez, de protección a la niñez, la mayoría de los instrumentos internacionales de protección, la Secretaría de Relaciones Exteriores no actúa sola. En este caso, por ejemplo, de restitución internacional, son los sistemas estatales DIF quienes también fungen en algunas circunstancias como autoridades coadyuvantes. Una sola autoridad no puede realizar en muchas circunstancias todas las funciones y se allegan de otras autoridades. Nada más de paso, antes de entrar directamente a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, sí, yo les estoy hablando sobre una convención internacional sobre restitución internacional de menores, pero probablemente se están preguntando qué implica o qué significa eso. Estas convenciones internacionales o esta convención internacional fue creada cuando hay un desplazamiento, un traslado o una retención ilícita de un niño a un lugar diferente de aquel que era su residencia habitual. Es decir, si la residencia habitual del niño es México y uno de los padres o de las personas que ejercen custodia sobre ellos de manera unilateral y sin la autorización del otro padre cambia la residencia habitual o retiene ilícitamente a un niño en otro país, entonces estamos hablando de una sustracción internacional y esto implica la aplicación de un instrumento internacional para poder lograr el retorno seguro de ese niño a su lugar de residencia habitual. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de instrumentos de protección a la niñez y específicamente de restitución internacional de menores. Corresponde a la autoridad, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, fungir como autoridad central. Hay dos instrumentos muy importantes, que es la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, pero, por ejemplo, el que de importancia del día de hoy es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Bueno, dicho esto, podemos pasar a la siguiente. Traigo aquí algunas reflexiones que espero que me dé tiempo en 10 minutos de explicarlas. Ya tuvimos la primera presentación que nos dieron los antecedentes sobre el Código Nacional, ya nos explicaron qué significa la cooperación procesal internacional y entonces, pues creo que esto me hace un poco más fácil estas reflexiones. La cooperación es el compromiso entre todos los estados y ha sido el mecanismo más eficaz para tratar cuestiones de derecho internacional privado, principalmente, por ejemplo, en este caso, en cuestiones de protección a la niñez. Sin esos instrumentos de cooperación internacional, sin esos instrumentos firmados por los estados y la buena relación y cooperación que puede existir entre los estados, haría imposible o, por ejemplo, podrían existir estos tratados, pero ¿cómo los implementamos si no existen autoridades designadas
para cooperar entre sí y poder implementarlos dentro de sus estados. Entonces, esa parte es sumamente importante, esta parte de cooperación. Ya nos dijeron qué es, ahora voy a tratar de decir cómo lo aplicamos. Estos instrumentos internacionales han tenido un efecto en la legislación interna de los estados en la región, por supuesto. Ahorita es tangible. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles, un Código Nacional de Procedimientos Civiles nacional que ya incluye cuestiones de cooperación procesal internacional. Como bien lo mencionaron al principio, había estados que lo regulaban de alguna manera, por ejemplo, en el caso de procedimientos de restitución internacional, solo 11 estados en todo México tenían regulado un procedimiento de restitución internacional de menores y ahora ya se recoge en un capítulo, en una sección especial del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, gracias a la intervención de todas las personas que en este caso ya lo señalaron, y pudo establecerse esta sección en particular. Es un desarrollo satisfactorio del derecho internacional privado la combinación de todos estos factores, es decir, no solo se trata de la firma de un tratado internacional, sino que además ahora hay que buscar el mecanismo para implementarlo dentro de cada estado. ¿Y cómo podemos implementarlo? Pues precisamente con la creación o la modificación o la emisión de códigos y leyes que permitan implementarlo. Es decir, no solo se trata de tener el instrumento internacional, sino que ahora las autoridades se tienen que preocupar de cómo aplicarlo. ¿Cómo es eso? Con la creación de leyes o en este caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya conjunta el trabajo de todas las autoridades que se tienen que involucrar. El principal actor siempre en estos casos es la autoridad judicial, pero por supuesto que es eficaz. Es todo un trabajo en conjunto, no solo la firma y ratificación del convenio, sino después buscar cómo se lleva a cabo esta implementación y creo que lo estamos viendo tangible con la creación de este Código Nacional. Y ustedes se preguntarán, ¿y es positivo? ¿Hay alguna, la población a la que va dirigido, hay resultados satisfactorios? Sí, por supuesto. Generalmente estos tratados internacionales de la protección a la niñez, pues como que a veces los vemos los vemos de carrerita en el curso de Derecho Internacional, a veces alcanza tiempo, a veces no. De hecho, sustracción internacional de menores nos daría pie para una sección completa, un curso completo sobre cómo aplicarlo o no. Pero justamente en el momento que nosotros lo vamos a aplicar es cuando nos damos cuenta de los resultados positivos y de la eficacia de estos instrumentos internacionales. Como lo decía al principio, nadie está exento a los cambios de relaciones interfamiliares y sobre todo en el plano internacional. Yo creo que muchos estudiantes tienen la intención de realizar alguna actividad, ya sea académica o de cualquier otra circunstancia en el extranjero, y eso podría modificar esa relación internacional o probablemente ahora con el uso de las tecnologías ya es muy fácil encontrar familias binacionales o multinacionales que a veces ponerse de acuerdo sobre dónde establecer la residencia habitual es un conflicto. Entonces, una vez que se presenta el conflicto, es decir, al principio nadie se casa pensando que el día de mañana se va a acabar esa relación y que nos vamos a tener que poner a discutir sobre cuál va a ser el foro o cuál al final va a ser la jurisdicción que va a tener que resolver ese conflicto, pues precisamente para eso existen estos tratados internacionales. Eso quiere decir, ya tengo el conflicto, ya lo tengo las señaladas autoridades centrales o autoridades competentes, ya tengo una codificación, ya tengo el procedimiento en el código, pues ahora toca implementarlo. Y ahora, ¿hay una respuesta positiva? Pues como en todos los conflictos familiares, aquí este tema entre lo internacional y lo familiar, pues como ustedes saben, para los que han tenido temas de derecho familiar, pues normalmente es muy complicado saber quién gana en un litigio familiar porque generalmente pues las posiciones de ambas partes están completamente conflictuadas y es difícil saber exactamente cuál persona o qué parte es la que realmente recibe resultados positivos. Por aquí la cuestión positiva es que estos instrumentos
han sido creados para proteger el interés superior de la niñez. Esa es la finalidad y eso es el resultado que se busca o que se presenta al momento de implementarlos o de hacer uso de ellos. ¿Qué es lo que podemos resaltar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que requirió una sección especial para la restitución internacional de menores? Bueno, uno de lo principal que nosotros podemos celebrar es el uso de las tecnologías. Creo que ya lo dijeron, pero justamente el derecho internacional privado, los instrumentos internacionales de protección permiten, o es claro que va a haber una parte del conflicto se va a encontrar fuera de México o se va a encontrar en un estado diferente. ¿Qué es lo novedoso que encontramos? Que ya se permite el uso de estas tecnologías. Se están utilizando videoconferencias para desahogar pruebas, se están utilizando medios electrónicos, firma electrónica, para que las personas que se encuentran en el exterior puedan participar en los procesos judiciales que se llevan en México en casos de restitución internacional de menores. ¿Qué otra cosa recogió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? El principio de urgencia, algo que establece tanto la Convención de La Haya como la Convención de Restitución Internacional, es el principio de urgencia, porque estamos hablando de protección a derechos humanos de la niñez. Es algo que se tiene que aplicar de manera eficaz y de manera urgente, precisamente para proteger el interés superior de la niñez. Entonces, el Código recogió este principio de urgencia que ambos instrumentos internacionales manejan y estableció plazos sumamente cortos para resolver estos conflictos. Es algo que verdaderamente también consideramos que va a ser útil en la implementación, porque si justamente los instrumentos internacionales están creados para actuar de manera inmediata y eficaz y lo más rápido posible para evitar que siga o se continúe con la violación a los derechos de los niños, pues bueno, justamente el hecho de que se haya recogido dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles se eleva a la importancia de que se tomó en consideración el contenido de los instrumentos internacionales. ¿Y qué más hace esto? Pues busca soluciones, busca la mejor aplicación de los instrumentos internacionales, una ejecución inmediata de las sentencias, y entonces eso genera que México al exterior pueda cumplir con las obligaciones internacionales que adquirió al momento de firmar y ratificar estos convenios. Porque tampoco se trata de ir y firmar y decirlo, sí, formamos parte de un convenio internacional, sino que se trata de implementarlo. México, por la relación que tiene, ustedes saben que México es un país con alta migración, tenemos muchos estados con alta migración, ahora nos estamos volviendo un país no solo de expulsión, no solo de tránsito, sino que ya está convirtiéndose en un país de destino. Es sabido de todos, de la gente, las familias que van en contexto de movilidad, que están decidiendo permanecer en México. Entonces, no solo se trata de la firma y ratificación de estos instrumentos internacionales, sino que además se trata de implementarlos para que a su vez podamos tener una imagen al exterior. ¿Y cuál es uno de los principales principios? Pues la reciprocidad internacional. En la forma en la que México cumple con sus obligaciones, con la aplicación exacta de los instrumentos internacionales que ha firmado, es la misma situación o se pone en la condición de poder solicitar a un Estado extranjero la aplicación y el regreso o el retorno, en este caso, por ejemplo, de niños que han sido retenidos o sustraídos ilícitamente en México. Entonces, ¿tiene un impacto positivo para la población? Sí, por supuesto. ¿Tiene un impacto positivo a nivel Estado? Por supuesto, porque cumplimos con obligaciones internacionales y eso nos permite invocar ese principio de reciprocidad internacional tan importante entre los estados para poder no solo atender, sino aparte exigir la aplicación y el retorno de nuestros niños a México si es que fueron sustraídos desde acá a su lugar de residencia habitual. Sí, podemos pasar a la siguiente lámina. Pero bueno, tenemos ya lo firmamos el convenio, ya tenemos una codificación.
vemos que se está implementando. También tenemos expectativas. Como Autoridad Central Mexicana, quiero compartirles que estamos trabajando con grandes expectativas ahora a partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Primero, con el intercambio de buenas prácticas. Esto que estamos haciendo en este momento es un intercambio de buenas prácticas con futuros estudiantes, con estudiantes y futuros abogados que seguramente en algún momento van a aplicar estos instrumentos de cooperación procesal internacional en todos los ámbitos. Es muy importante señalar que no todo son cartas rogatorias y exhortos. Hay una gama muy amplia de instrumentos internacionales que permiten aplicar o resolver conflictos en el ámbito internacional. Entonces es muy importante que ustedes sepan que existen estos foros donde se han creado instrumentos internacionales. Ese intercambio de buenas prácticas también los llevamos entre autoridades. Hay reuniones con jueces, reuniones con procuradores de protección de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en el ámbito de protección a la niñez, que permita el intercambio de buenas prácticas, porque eso también implica la aplicación de instrumentos internacionales. Estamos buscando jurisdicción concentrada. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya codifica, ya establece a nivel nacional un procedimiento para restitución internacional de menores. Bueno, nuestra siguiente expectativa es contar con jurisdicción concentrada. Tenemos actualmente en México, por si ustedes seguramente, probablemente algunos de ustedes lo saben, Ciudad de México vamos a tener algunas modificaciones también precisamente con la entrada del Código Nacional, pero por lo menos se mantiene por el momento, sabemos, del 1 al 10 juzgados en materia familiar especializados en restitución internacional de menores. En el Estado de México hay un juzgado especializado en restitución internacional de menores, en el Estado de Puebla y en Nuevo León tenemos juez especializado en restitución internacional de menores. Esto implica que esos jueces han sido o se están especializando en la materia, conocen la aplicación de los instrumentos internacionales y junto con ellos queremos llevar esta práctica de jurisdicción concentrada a muchos estados, porque justamente como a muchos estados en México tienen una alta migración, recibimos muchas solicitudes de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. De hecho, si ustedes en algún momento tienen alguna duda de, bueno, si esta señora nos vino a decir que tenemos muchos casos de restitución internacional, pero exactamente de qué estamos hablando. Si ustedes entran a la página de la Conferencia de la Haya, por ejemplo, que tienen estadísticas muy específicas, van a encontrar a México en el 4º nivel internacional sobre casos de sustracción internacional, precisamente por la compleja relación que tenemos de traslado entre no solo México, Estados Unidos, sino actualmente se amplió México, Estados Unidos, Canadá, y justamente eso es lo que nos tiene precisamente en ese panorama internacional. Entonces, tenemos que ir cerrando. Estamos en esas expectativas y pues nada más para decirles que bueno, seguimos con esa cuestión de redes de juzgados especializados, tal vez en algún futuro algún juez especializado por acá, tendremos algún juez especializado y ojalá fuera en materia internacional. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Claudia. Me da pena, pero, o sea, estamos en tiempo. Es súper interesante escucharte y nos quedaríamos horas, pero tenemos que tratar de ajustarnos a la agenda en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y entonces ahora me gustaría ver si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para los panelistas y si no, yo tengo una pregunta para cada uno. ¿Sí? A ver, ¿le podrán pasar el micrófono? Gracias. Si te puedes presentar, por favor, decir a quién va dirigida tu pregunta y la formulas. Primero, muchas gracias a todos los panelistas. Es sumamente enriquecedor escucharles a cada uno. Creo que varios de ustedes hicieron alusión a los temas de tecnológicos, sobre todo que contempla el Código Nacional para el tema de comunicación. Sin embargo, mi pregunta parte también desde el desconocimiento del mismo Código de Procedimientos. Va más en el sentido de si hay alguna especie de cooperación internacional
que garantice la cadena de custodia y la autenticidad de los datos, especialmente cuando estos provienen de jurisdicciones extranjeras. Ok. No sé, quizás Ligia, ¿escuchaste la pregunta? Sí, sí la escuché. eh, y creo que el doctor Contreras está bastante involucrado también en esto. Yo podría decir que desde el punto de vista de México, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados sigue vigente. Y esa obliga tanto a las autoridades jurisdiccionales como a las mexicanas para ello. Por otro lado, tenemos respecto a Europa, y ustedes saben el GDPR, que también obliga a la custodia de información. Eh, ¿Qué implica esto? Bueno, y Estados Unidos también tiene sus reglas de protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría decir que un 60-70% de los países tienen obligación de mantener eh, la información en básicamente un mismo estándar de custodia y utilizarla solamente para aquello para lo que fue proporcionada. Ese es el primero. Segundo, el estándar mexicano es bastante alto. El GDPR, que es el reglamento europeo, es bastante alto en cuanto a custodia y poder utilizar la información. Creo que todavía son a nivel local las legislaciones que se van a ocupar. A lo que me refiero de local es el derecho mexicano y en el caso europeo, pues el derecho europeo para ese cuidado. Si se traslada información jurisdiccional de un lugar hacia el otro, utilizando medios electrónicos, el metaverso, etcétera, finalmente hay una autoridad que va a estar a cargo de la misma, una autoridad física, y es la obligada. Yo creo que esa autoridad es la que debe de responder, sea cual sea el medio que haya utilizado para su conservación, utilización, tratamiento, el que efectivamente los protocolos jurisdiccionales utilizando los medios electrónicos sean los correctos para garantizar, por lo menos a la luz de su ley, de ese juez o de esa autoridad jurisdiccional, que se tenía la cadena de custodia de la información como debe de ser. Espero haber contestado hacia lo que se refería quien preguntó. Sí, muchísimas gracias. Acá hace que sí con la cabeza, hace un gesto afirmativo, entonces muchísimas gracias. No sé, Paco, Roberto, si alguno de ustedes quisiera complementar o vamos a otras preguntas. No te escuchamos, Paco. Ok. Quizá nada más señalar que, bueno, esa cadena de custodia implica ya la valoración de las pruebas. Y en materia de cooperación procesal internacional, lo que se auxilia es en el desahogo de la prueba, de una prueba específica. Entonces, se desahoga en México, se coopera con eso, pero obviamente el juez extranjero es el que ya en su sentencia tendrá que valorarlas. Y ya vimos que incluso si se dicta una sentencia en el extranjero y en México se quiere ejecutar, nosotros analizamos cuestiones de forma, pero no entramos al fondo del asunto, ni se hizo bien la valoración de las pruebas, etcétera. Entonces, realmente yo considero que esa cadena de custodia, esa valoración de las pruebas en materia de cooperación procesal no corresponde. Muchísimas gracias. Y tengo una pregunta diferente para el doctor Treviño. Se refiere a los conflictos de convenciones. Usted en la exposición hablaba de que para un mismo caso ha tenido la solicitud de un juez extranjero de aplicar una convención de carácter universal y una convención de carácter regional. Entonces, la pregunta apunta a cómo se puede hacer ese ejercicio de dilucidar cuál debe ser la aplicable a un mismo emplazamiento cuando ese emplazamiento cae dentro del ámbito de aplicación de ambas convenciones. Bien, muchas gracias por la pregunta, bastante interesante. Generalmente cuando buscamos un texto legal, y en este caso una convención, pues vamos a encontrar precisamente el documento, vaya, con el articulado. Pero no viene en la parte final
los países que son parte de esa convención. Entonces yo sugeriría que lo primero que tiene que hacer es verificar cuáles son los estados parte de la convención que se pretende aplicar. Si encontramos 2 o 3 instrumentos internacionales que pudieran ser aplicables y que ambos países sean parte, también, como decía, tenemos que ver en la parte final de generalmente los tratados internacionales, vaya, las disposiciones generales o finales, algunos lo traen con esa nomenclatura, otros no lo dicen, pero traen las reglas correspondientes que nos va a decir cuál va a prevalecer sobre otros instrumentos. Creo que ese es el caminito que debemos de seguir. Primero, verificar que sean estados parte los dos, y lo segundo, ver las disposiciones vaya, finales o los artículos finales que establecen precisamente cuánto entra en vigor, etcétera, para poder dilucidar ese factor. Y también quisiera hacer una precisión en lo que comentaba en la pregunta anterior. Creo que, pues al igual que en lo típico que tenemos actualmente, los documentos no los pueden falsificar. Entonces, en el aspecto digital, pues también no escapamos que puede haber una falsificación, una alteración, una modificación de lo que llega electrónicamente, pero ahí será en todo caso también las partes las que tendrán la oportunidad de objetar, de impugnar ese elemento digital, y como bien lo decía el doctor Contreras, bueno, pues en un momento dado valorarlo y el juez en la sentencia. Entonces creo que están los mecanismos tradicionales, precisamente, claro, con la actualización de que ya no es en papel, ahora va a ser en forma electrónica, la visualización o la recepción de ese documento, como tendremos que analizarlo. Y también, pues hay distintos instrumentos internacionales sobre el uso de videoconferencias, hay algunos en relación a la cooperación internacional de los sistemas de justicia, del orden interamericano. Hay una convención que creo que es de Argentina y que México también ya es parte. Vaya, hay distintos instrumentos que nos dan luz sobre estas circunstancias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y para cerrar, una última pregunta, perdón, para Claudia. Me gustaría ver si nos puedes enumerar de manera súper breve, porque ya estamos sobre el tiempo, pero ¿cuáles son los principales retos que tú identificas en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de restitución de niñas, niños y adolescentes? Yo creo que el primero que pondría, y de ahí me podría seguir, pero bueno, es el cambio al sistema oral. Si cada estado lo está manejando de manera diferente, pero creo que ahí hemos visto y hemos identificado que en algunos estados ha funcionado maravillosamente, pero creo que ahí la adaptación para la implementación, para la obtención de pruebas es un poco diferente en materia de restitución internacional. Y nada más quería agregar en tu pregunta que para algunas pruebas sigue siendo necesario aplicar mecanismos, la Convención de la Haya para la obtención de pruebas en el extranjero y cosas así. O sea, habrá pruebas que se tendrían que desarrollar, o sea, por los propios mecanismos internacionales ya aplicables, pero justamente este cambio que va a haber dentro del código, el uso de tecnología, sabemos que está siendo un reto. Precisamente hay algunos estados que ya lo habían implementado dentro de sus instalaciones, pero justamente también se ha vuelto un reto el modificar, el transitar a la tecnología, a tener videoconferencias, a traer documentos en electrónico, a la firma electrónica. Y pues ya nada, es un número 3, pues bueno, ya vamos en el tema ya lo tenemos codificado, los recursos que se interponen en contra de las sentencias o las resoluciones que se emiten en materia de restitución internacional, que ese es otro tema. ¿Por qué los recursos? Pues porque si el código ya recoge un principio de inmediatez, qué hacer o qué no hacer cuando se permite la presentación de recursos en contra de estas sentencias o incluso la presentación de un juicio de amparo justamente en estos temas de restitución internacional. Entonces, lo dejaría en esos 3 y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Agradezco a todos los panelistas, así como al público que está presente en la sala y al público que nos sigue por redes sociales. Creo que esta mesa nos ha dado un panorama sumamente amplio y enriquecedor acerca de los avances y también de la identificación de los desafíos que podemos encontrar
en materia de cooperación internacional, especialmente tomando en cuenta la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, gracias Ligia, gracias Paco, gracias Roberto, gracias Claudia. Y damos ahora unos 10 minutos de pausa antes de la siguiente mesa. Los esperamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Listo. Muchas gracias. No te lo preocupes. Yo sabía que venía. Y ya no.